despertar de la conciencia es regresar a ese proceso de unidad. Y justamente el ego, y mucha gente lo vive desde un espacio súper adolescente o infantil, o sea, se enrabietas cuando la vida les quita, no quieren que su ser querido se mueran, vivimos unos dramas. Que en definitiva lo que tenemos que hacer para lograr la felicidad es dejar de pensar. Él dice eso, dejemos de pensar. Vas en el coche, ¿no? Y haces un drama porque no va a llegar, porque él se va. Luego llegas y nadie llegó a la junta, no pasó nada. Ya empezamos, vente. Quiere decir que el despertar de la conciencia es entrar en un proceso de madurez. O sea, es irnos construyendo como adultos, ¿no? Este juego que venimos a jugar, que venimos a despertar, básicamente estamos recordando. No, es un juego que no se puede perder porque lo vamos. Es imposible perderlo. Tenemos asegurado el regreso. O sea, regresar a ese proceso de amor divino donde cada una de las emanaciones divinas dice, estoy bien. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Bienvenidos a todos a este podcast, La Experiencia Suprahumano. Mi nombre es Pablo Merino y hoy estoy feliz de contar aquí con uno de los expertos de la conciencia, escritor de 4 libros, está escribiendo un 5º libro, 3 de ellos ya publicados, hay uno que está publicado en una página de internet de España, en fin, tantas cosas, mi querido hermano Pedro Merino. ¿Cómo estás, carnal? Gracias. ¡Bravo! Eso. Gracias, Oigan, gracias. Y hoy lo invité porque, bueno, Pedro es terapeuta, es comunicador, también es escritor, es autor, dicta talleres y tiene unas cosas, unos dones porque ha podido canalizar y has estado en este viaje desde el 2020 ya como canalizador. Sí. Ahorita vamos a entrar en eso, pero justo hoy te quise invitar a que habláramos qué es eso del despertar de la conciencia, qué es eso que estamos escuchando hoy cada día más, que esto es un juego. Lo que les platicaba, que tú bajaste algo que se llama el Proyecto Ego, ¿no? Y que está publicado en una página española que se llama Tu Voz es Mi Voz, el que quiera puede irla a visitar. Escribiste un libro que se llama La Maestría del Amor, otro que se llama La Traición, otro que se llama El Yo Cuántico y está escribiendo otro libro acá, muy perrón. Bueno, para ti, hermano, para empezar este podcast, ¿qué significa esto que es un llamado, me parece, universal a todos los seres humanos del despertar de la conciencia? ¿Por qué lo hablamos así? ¿Qué significa eso? Gracias, gracias por la invitación. El despertar de la conciencia eventualmente es recordar, es despertar a la realidad de que somos mucho más que un cuerpo en una experiencia temporal, ¿no? O sea, yo soy mucho más que mi vida en este cuerpo y en esta línea de espacio-tiempo del planeta Tierra, que nací en tal fecha y ahí voy, ¿no? Y estoy viviendo esto. Y es justamente el despertar es, wow, o sea, soy muchísimo más que esto. Y cuando empiezas a descubrir quién realmente eres, entras en un estado, en unas frecuencias increíbles. O sea, entras en un estado de gozo, de plenitud, de amor, que finalmente es lo que todos los seres queremos, ¿no? O sea, como que queremos experimentar y realmente todos nos estamos moviendo. O sea, vamos a trabajar, tenemos hijos, frecuentamos a nuestros amigos, tenemos relaciones, solamente porque estamos buscando justamente sentir la plenitud del amor. Y el despertar de la conciencia es que la plenitud del amor emerja en cada instante, o sea, en cada fotograma de la realidad, o sea, en cada instante presente, que pueda emerger ahí la plenitud del amor. O sea, que podríamos empezar a entender que lo que nos sostiene y lo que nos abarca es la plenitud del amor, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no? Lo escribías en el Proyecto Ego, sí, que hay una energía llamada ego, mente, que nos hizo olvidar que somos la versión más elevada del amor. sí. Y entonces vivimos desde la separación, es decir, nos apegamos a todo lo que vemos, queremos solo ser este instante, no nos damos cuenta que somos el todo y entonces digamos que es la cultura del sufrimiento, la cultura del esfuerzo, la cultura y el despertar es el recordar que soy esa totalidad. Cuéntame un poco de eso, del ego, de cómo realmente se nos olvidó que éramos la totalidad, que se nos olvidó que éramos el amor y que lo somos. Es más, me has dicho algunas veces en una plática privada, porque platicamos mucho tú y yo, que de todos modos el alma está recogiendo toda la conciencia, ¿no? Sí. Pero
pero ¿para qué vivir una vida de sufrimiento pudiendo ser uno con esta visión de nuestra alma, ¿no? Sí. La mejor manera que tengo para explicar el ego en este momento, me voy a ir a una imagen. Entonces, voy a irme un poquito hacia atrás. Okay. Entonces, imaginemos que estamos en el primer instante del universo. O inclusive, obviamente es una alegoría decir, pero estamos antes del primer instante del universo. Y entonces de repente... Era la fuente, la totalidad. Sí, la fuente, exactamente. La inmanencia total. Porque bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco que estás entrando en un tema súper nuevo, digamos, que se ha empezado ya a entender que la fuente creó, luego los que crearon la vida. Entonces quizá la fuente, lo dice Javier Wolkoff, ¿no? La fuente creó a los dioses, ¿no? Que Sí. finalmente crearon el universo. Entonces... Bueno, entonces nos vamos a la fuente y la imaginamos como un punto, ¿no? Que es la primera emanación, la primera creación. Entonces vamos haciendo zoom in a ese luz, a ese punto luminoso. Vamos entrando. Esto lo escribo en mi nuevo libro. Y nos damos cuenta que entramos a... Hay un hogar ahí. Entonces entras a esa casa, un hogar hermoso, cálido, donde todo es perfección, donde todo es plenitud, donde todo es amor, donde todo es presencia absoluta. Y entonces vamos entrando a ese hogar divino y de repente nos encontramos en un comedor. Y ahí está el Padre, ¿no? Sentado en la cabecera. El amor infinito, la manifestación total. Y está el Padre, a su lado está la Madre Divina, que sería el potencial absoluto, la posibilidad de toda la realidad, de cualquier experiencia, de cualquier pensamiento, frecuencia, vibración. Esa es la Madre, es ese campo inmenso, infinito, vasto, que solo está esperando que la realidad suceda. Sí, la Kabbalah le llama la vasija, ¿no? Vasija. Ese espacio que es la divinidad femenina, en donde todos existimos, en donde está. Por eso decimos la Madre Tierra, la Pachamama, porque no nos damos cuenta que estamos en un campo que nos permite la posibilidad. Y eso se crea desde la divinidad femenina, digamos. Sí, ajá. Entonces, resumiendo, está el Padre, la luz de todos los soles, o sea, la inmensidad de la luz que atraviesa toda realidad, y la vasija, la Madre. Y está el Hijo, ¿no? El Hijo primogénito. Y están los tres plácidamente en la cena, y están 7 hijos, los 7 hijos menores, que son las 7 emanaciones divinas, que muchas tradiciones las manejan de diferentes maneras, ¿no? Como algunos le llaman las llamas sagradas o las 7... Los 7 colores. Sí, ajá. Bueno, están las 7 emanaciones, la sabiduría, el poder, o sea... El amor, la transmutación. Bueno, el amor es todo, ¿no? Pero sí, la transmutación, la sanación, la aceptación, etcétera. Entonces están todos encantados comiendo, y de repente el hijo suelta los cubiertos, los cubiertos con los que está, se pone de pie y dice: me voy de casa. Y entonces el padre y la madre siguen perfecto, no tienen ningún movimiento interior con respecto a lo que el hijo hace. Pero las 7 emanaciones entran en un espacio que nunca habían habitado, ¿no? Es como la incertidumbre. Y entonces todos, de acuerdo a lo que son, entran en un microsegundo de incertidumbre, en donde cada uno hace, a lo mejor podríamos decir que imperceptible, pero todo el mundo regresa a su totalidad de lo que es. O sea, el perdón o la aceptación regresa. Y entonces todo el mundo, después de ese brevísimo, te digo, casi imperceptible microsegundo, lo abrazan y sigue la cena de lo más normal del mundo, y todos están perfectos. Bueno, ese instante que las primeras emanaciones de la divinidad habitaron esa incertidumbre, se va desplegando en el tiempo y en el espacio, en las dimensiones y en las densidades. Y ese instante, vamos a decir que hay otro desdoblamiento de ese instante que ya es unos minutos en donde no entendimos. Serían los siguientes creaciones de la divinidad. Digamos que lo que estás explicando es: se genera una experiencia por la voluntad divina y se genera un espacio de incertidumbre. Y ahí se genera ya una creación.
Es la decisión del hijo de decir me voy de casa. Ajá. Y luego se van generando otras decisiones, que se van generando otros espacios de incertidumbre, Sí. y así se van creando todas las... Exactamente. Entonces, lo que en la familia divina fue, te digo, un instante que no se percibió. Aquí abajo son eras completas de ese instante de incomodidad. Aquí son épocas completas en donde hay guerras, hay incertidumbre, hay dolor. Se va fractalizando, vamos a decir, hacia la densidad. Se va densificando y se va extendiendo en tiempos y en espacios. En lo que regresamos el perdón, a que recordamos que somos el amor, que somos la divinidad, que somos la Que transmutación, somos todo que somos eso el y que Padre somos el Hijo. Padre y la Madre cósmicas y el Hijo. El Hijo. Entonces, solo estamos experimentando y el cosmos en realidad es eso. Por eso, para el Padre y la Madre no fue ningún problema. O sea, de hecho no fue problema, o sea, no hubo ese instante de incomodidad. Para las principales emanaciones fue imperceptible. Y así va siendo a lo mejor 5 minutos de incertidumbre para las siguientes emanaciones, que podrían ser como lo que a lo mejor la tradición le llama los arcángeles o los chojanes. Y bueno, hay muchísimas tradiciones que hablan, pero son como fractales de esa primera emanación divina. Y nosotros estamos tan al final de todo eso que para nosotros son ciclos kármicos enteros, tiempos y mundos y eones de tiempo experimentando ese instante que en la cena familiar ya sucedió, ya terminó, ya se resolvió. Claro. Y lo único que estamos aquí haciendo es teniendo el eco de un conflicto que creemos que sigue permanente, pero en realidad ya se resolvió. Por eso decimos recordar, despertar. Es decir, solo estamos creyendo en la separación. Ahora, ¿cuál fue el propósito de ese movimiento, de ese primer movimiento, dices, del hijo que dices, Sí, me voy? O sea, me voy. ¿por qué crear la experiencia? Sabemos hoy, ya cada vez más se entiende que hay muchas dimensiones, que no Sí. existe la muerte, que venimos a este lugar a recordar, que esto es un juego que se gana recordando, que se gana amando, que se gana hacia adentro, Sí. no produciendo ni construyendo más, y que en este juego que venimos a jugar, que venimos a despertar, básicamente estamos recordando. No, es un juego que no se puede perder porque lo vamos... Es imposible perderlo. O sea, tenemos asegurado el regreso porque nunca salimos. El curso de milagros, este es un curso obligatorio, todos vamos a recordar la divinidad que somos. Sí, algunos vamos a tardar algunos milenios más, otros ya están, al final, vamos a decir, empezando a regresar. Justo hablo de que estamos ya en el despertar de la conciencia y todas estas cámaras y todo esto, aquí en TikTok podemos empezar a compartir que más allá de todo lo que has creído, venimos a despertar el adentro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el propósito justamente de esta última densidad de las almas que aquí nos encarnamos para venir a experimentar este gran juego, este gran despertar? Porque lo otro, déjame te lo pongo en otras palabras, el que no despierte sigue viviendo esa incertidumbre como el único camino, ¿no? El ego del sufrimiento en el personaje en el que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto que hemos venido a vivir? Bien. Bueno, primero voy a hablar del gran propósito y luego ya hablamos del propósito de esta experiencia, de esta encarnación. Siguiendo el ejemplo de la familia divina, el hijo se levanta de la mesa y dice, quiero irme de casa porque quiere dejar de ser un dios niño o un dios infantil y ser un dios adulto. ¿Y eso qué significa? Sí, un dios infantil significa que es un ser que está en la totalidad, que siente la totalidad, pero que no comprende la totalidad. Es decir, sé que esto es increíble, pero no entiendo qué significa ser esto. Me estás hablando de Adán y Eva en el jardín del Edén, que dicen, pueden usar todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. No puede, o sea... Sí, son fractales. Obviamente es una explicación de esto que estás diciendo, Sí. O sea, que no te lo inventaste, pues, que está en la Biblia, Sí. que dice, o sea... ¿Cómo? Ustedes no pueden conocer, ¿no? El bien y el mal no pueden experimentar, no se pueden equivocar porque son unos niños chiquitos que solo van a hacer lo que Dios dice. Sí, y tan no me lo inventé que así está diseñado el universo. Sí. O sea, el universo es dual. El universo necesitas sombra, necesitas perspectiva. Un pintor no puede pintar si todo es luz. O sea, necesita claroscuros, necesita alejarse, acercarse, necesita ir adentro. O sea, todo en el universo funciona a través las mismas frecuencias, todo es dual, todo es... Por eso desobedecieron a Dios.
experimentaron ser dioses y justamente empezó el camino de la vida, el camino del despertar a través de experimentarlo todo, ¿no? Sí. Bien, entonces cuando el hijo dice quiero dejar de ser un dios infantil, entonces lo único que hizo fue crear perspectiva. Y entonces lo que estamos viviendo en el cosmos es solo que somos Dios conociéndose a sí mismo a través de generar claroscuros y perspectiva para entender toda su grandeza. Y entonces cada uno de nosotros somos ese Dios viajando, entendiendo la grandeza. O sea, ahorita no lo entendemos, pero imagínate cuando tú, Pablo, y yo, Pedro, o sea, no Dios, yo, Pedro, termine el viaje y esté en la inmanencia absoluta de la divinidad, no como Dios, como Pedro. Sí. En la totalidad. ¡Wow! O sea, va a ser increíble. Voy a voltear a ver mi historia y voy a decir, qué bueno que la viví, qué extraordinario todo lo que sucedió. O sea, no nos va a caber el gozo absoluto de ser dioses, entendiendo qué significa ser Dios. Y no solo ser un niño chiquito que se la pasa súper bien, pero no entiende nada. Claro. Ese es el camino. Ese es en esencia todo lo que vivimos. Sí. Pero me encanta porque entonces quiere decir que el despertar de la conciencia es entrar en un proceso de madurez. O sea, es irnos construyendo como adultos, ¿no? Sí. Y justamente el ego, y mucha gente lo vive desde un espacio súper adolescente o infantil. O sea, hacen rabietas cuando la vida les quita, no quieren que su ser querido se mueran, vivimos unos dramas terribles acerca de los duelos, porque el otro día me pasó que fui con una persona, era una masajista, y está llore y llore dándome el masaje. Ajá. Y yo le digo, ¿qué te pasó? No, es que mi papá se murió. Y yo, ay, o sea, lo siento. Le digo, ¿y cuántos años tenía tu papá? 87. Y estamos devastados. Y yo decía, ok, o sea... es ley de vida, o sea, que el señor de esa edad se muera. A mí 87, o sea, no la juzgo, simplemente entendí que queremos que todo el mundo se muera después que nosotros, porque somos niños, ¿no? Pensando que por qué la vida es como es. Sí. Y ahí hay un dramonón afuera, ¿no? Vivimos este drama en lugar de justamente ir hacia la realización de este Dios adulto, de decir, yo creo mi realidad. Sí. Yo recuerdo que además la puedo crear desde el amor que soy. Es decir, crear la realidad no externa, sino crear esta realidad de paz y de amor y de trascendencia y de dejar la violencia y dejar de controlar a los demás y dejar de hacer que mi mujer sea como yo quiera y que mis hijos tienen que seguir lo que yo digo, porque si no hacen lo que yo digo, van a sufrir. ¿Cuántas veces tenemos que colapsar al mundo porque no entendemos que ya tenemos que ir a esta adultez en el despertar de la conciencia? Sí. Fíjate que hablas, ahorita que dices el ego, lo quiero explicar, porque en realidad el ego es una conciencia, como todo en el cosmos es amor, nada más que no sabemos verla como amor. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que justamente en ese viaje el hijo es la luz, es el Cristo, es la luz total. Y entonces quiere emprender un viaje. Entonces, para emprender un viaje en el campo de la conciencia significa crear historias. Significa crear escenarios en donde la divinidad pueda desdoblarse en miles de versiones de lo que el puede llegar a ser y se desdobla. Entonces, vamos a ponerlo como un proyector. Entonces, tú tienes el proyector y el proyector está lanzando una luz. Solo lanza luz. La luz no tiene ninguna forma, solo es luz. Y entonces, si solo proyectaras luz, no tendrías experiencia. Y entonces, para que la luz se experimente, le tienes que meter una filmina, una diapositiva, un fotograma, si pues fuera una película de las de cine, ¿no? Sí. Bien, el fotograma, esa es la posibilidad de que haya una realidad que exista, es el ego. ¿Ok? Es decir, puse algo en donde en ese algo puedo crear algo, otra cosa. Sí. ¿No? O sea, estás proyectando una película, estás proyectando un personaje, estás proyectando una idea, estás proyectando todo. Imagínate que congelas el universo en el instante. Sí. ¡Pum! Todo se detiene. Ese es el fotograma que en ese momento se está proyectando. Sí, por ejemplo, ahorita. Ahorita. Inhalemos. Sí. Bueno, todo lo que somos
si lo viéramos como una película, sería colores, sería, o sea, formas, ¿no? Sí. Y vamos a suponer que si lo pones en una película se tendría que imprimir en el fotograma. Sí. La impresión, los colores, son las emanaciones divinas. Okay. O sea, por eso son colores, son olores, son frecuencias. Es la posibilidad de crear. Pero el carrete donde se pone es el ego. Bien, entonces el ego es una conciencia amorosísima que permite que toda experiencia sea real. Sí, el carrete, vamos a poner ejemplos muy, muy prácticos para que lo entiendan nuestros amigos de TikTok y en el podcast. Imagínate que tu carrete es ser mamá, ¿no? Entonces quiero imprimir todas las experiencias de tener un hijo, de no sé qué, de amamantarlo. Entonces es la luz la que está atravesando, ¿no? Es la vida la que está generando, son mis células, son la experiencia, es que soy mujer, es que soy papá, es que soy mujer. Y de repente se me olvida que eso no soy. Que es un fotograma que se está moviendo, que es la luz de la vida, que soy el hijo, pero soy la mamá, pero soy el momento, soy presente, pero el hijo se va a ir, pero se va a morir, pero yo también. Pero entonces, cuando nada más veo el carrete, digo, no, es que esta película es yo soy mamá y entonces tengo 70 años y sigo educando a mis hijitos, o soy empresario y entonces yo dirijo a toda mi organización y son una bola de idiotas porque solo yo digo, o soy el presidente y entonces yo mando una bomba donde yo quiero porque yo soy este carrete, ¿no? Sí. Así es. Es decir, está la luz, que siempre es luz, y están los fotogramas, que es, y la posibilidad de que se impriman los fotogramas, que sería el ego. Sí. Ok, dentro de esa estructura, pues ahora sí corro el carrete y entonces empiezo a producir una película. Ok, la película tiene un trama, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene un momento en el que todo mundo parece que todo se va a llevar a la fregada. Pero en realidad esa es una película que se está desarrollando, pero es una película que no es real. O sea, lo único que es real es que hay una luz que se está proyectando y todo lo demás es una creación artificial, vamos a decir. Toda esa estructura es la estructura egoica. Claro, y quiero decirles que esto lo experimentamos todo el día, ¿no? Haces un drama porque no vas a llegar, vas en el coche, ¿no? Y haces un drama porque no va a llegar, luego llegas y nadie llegó a la junta, no pasó nada. Ay, empezamos, vente. Y dices, ay, o sea, y te das cuenta que ese fotograma lo viviste real, pareció real, y todos lo hemos vivido. O sea, todos hemos vivido un drama en nuestra vida, un duelo profundísimo, que lo vivimos, lo expandimos, lloramos, se nos iba a acabar la vida, nos tiramos al cuarto, no queríamos comer, cerramos las ventanas, fuimos con un doctor, te dijeron, estás deprimido, y entonces te pusiste tantas antidepresivas y te sentías horrible y te sentías que te debías morir. Y luego fue pasando ese fotograma y esa historia y saliste y dijiste, ¡oh, qué bueno! La vida me quitó todo lo que yo no quería, era una estupidez, porque claro, o sea, justo nos apegamos a esa película. Ajá, o sea, entonces en la película pues hay un protagonista y hay eso, la trama, ¿no? Y entonces luego, obviamente como esta película es 3D, entonces aquí en mí... Se siente bien, se siente real. Entonces sí, tú dices, bueno, una película está en 2 dimensiones, pero esto es una película, realmente es una película, nada más que es como si estuviéramos en la realidad virtual, pero aquí estamos, o sea, es la realidad no virtual, pero realmente es una película. Es un programa que inventamos nosotros mismos hace eones, si lo quieres ver, si lo vemos en tiempo lineal, sí. Hace eones, una parte de nosotros inventó un programa. Luego se desdobló en el personaje y aquí estamos viviéndolo. Pero de verdad, esto ya sucedió. Esto ya es una película completa. Lo único que estamos haciendo nosotros es que esta divinidad increíble inventamos el personaje y lo hicimos completamente vida. Y entonces ahora yo creo que estoy siendo el personaje, pero en realidad podría haber que adentro de mí, en un espacio específico, sigue estando el programador, el que inventó el programa, sigue estando el software, sigue estando ahí y sigo siendo la luz que hace que ese programa sea real. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en realidad esto es un juego que nosotros, que es lo que decías, esto es un juego que nosotros mismos inventamos, y entonces yo digo, pero en la casa del Padre, eso fue un movimiento, todo esto que estoy explicando ahora fue un movimiento de microsegundos, entonces en realidad ya terminó el juego,
solo que yo no me he enterado. Es como las galaxias, ¿no? Que si estás una estrella, la luz de la otra estrella le llega, o sea, 1,000 millones de años. millones de años, no se ha enterado, esta estrella pudo haber ya explotado y esta estrella que está tan lejos solamente está viendo, porque eso es en el esquema lineal en el que estamos nosotros, en esta encarnación, estamos en esa estructura de pensamiento lineal. No voy a explicar la estructura cuántica, pero también la estamos. Pero bueno, en la estructura lineal así lo vemos. Entonces ahorita nosotros así lo vemos con respecto a nosotros mismos. Pero ya este juego ya se terminó, la película ya se diseñó, la película ya se corrió. Nada más nosotros ahorita estamos sintiendo que somos un fotograma de una película que ya se diseñó y todo. Bien. A mí me encanta este concepto que estás explicando a mucha profundidad, porque conforme nosotros vamos despertando a la conciencia, Sí. es decir, cuando vamos recordando, aceleramos el proceso de regreso al Padre. Sí. Es decir, en nuestra experiencia actual, eso que decías, como si se pusiera una pausa en el universo, podemos reconocer el amor presente. Sí. Podemos reconocer la belleza de la unidad. Podemos reconocer que yo soy la divinidad y el mosquito también. Sí. El otro día maté un mosquito, ¿no? Ya en le pedí perdón. O sea, es como, ¿por qué te mato? O sea, tú eres tan importante como yo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que echarle right a las hormigas si las hormigas están haciendo su trabajo? Entonces, bueno, justamente la invitación es a que entendamos que nosotros, en la medida en la que vayamos entendiendo esto, comprendiendo esto, sintiéndolo en nuestro interior, por eso entras a este universo total que eres tú. Sí. Yo entiendo que a la sociedad le encanta el tema de la libertad, ¿no? Según tú estás actuando y estás ejecutando, pero a mí me ha pasado que en momentos de mucha conexión me doy cuenta que no necesito ni siquiera la libertad, o sea, soy la totalidad. Sí. Soy el amor de la divinidad en el aquí y en el ahora. Es una maravilla el poderlo experimentar y que mi alma además lo está recogiendo cada instante, cada momento, me dé cuenta o no, mi alma está recogiendo toda esa belleza. Entonces, pues es un regalo que tengamos esta información y este proceso de poder conectar con esas 7 llamas o con esos 7 colores o con estas 7 con las 7 emanaciones. Con las 7 emanaciones, y entonces eres el perdón, pero también eres la sabiduría y eres genial, como todos somos geniales, pero también eres la sanación, pero también eres la resurrección, pero también eres la iluminación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos regresamos a ese instante en donde el hijo decidió irse de casa, si pusiéramos una lupa en ese espacio de incertidumbre que sintieron cada una de las 7 emanaciones, en realidad todo el cosmos es un desdoblamiento de ese proceso. Y si pudiéramos ver ese proceso, es como que la sabiduría por un momento no comprendió. La sanación por un momento sintió herida, porque se sintió mal que el hijo se fuera. Uh-huh. Y ese proceso es que las emanaciones lo que hicieron fue negaron la decisión del hijo, negaron la libertad del hijo de hacer lo que quisiera. Es decir, fue el primer instante que fue negado. Estaba el instante perfecto y en ese momento fue negado. La desdoblación de eso en el tiempo y en el espacio es que ahora vivimos ese mismo rechazo de la libertad a través de negaciones. O sea, ahí fue nada más el deseo de irse, pero si eso, imagínate ahora que esas mismas emociones que sintieron y pensamientos que tuvieron, los desdobláramos ese mismo instante, ahora proyéctalo en una historia. Países contra países, es exactamente lo mismo. Ese mismo instante lo arrojo en una historia. Entonces ahora estoy viviendo instantes de negación de la realidad misma. El instante presente es, cada fotograma está siendo atravesado por la luz infinita de la totalidad. Pero yo creo en el fotograma, es decir, proyecto una historia y lo único que hago es ir negando la posibilidad de que cada instante es completo y absoluto. Y en realidad toda la historia del universo es que seguimos negando el que el hijo quiso
emprender su propio camino. Claro. No sé si... Sí, estoy explicando cosas como muy complejas y intento hacerlo lo más gráfico posible. Lo voy a explicar de una manera más simple. Cuando el padre decide, se crea la polaridad. Eso lo sabemos desde el Kybalión. Sí, es un libro que para mí ha sido un gran despertar. Entonces, en el Kybalión nos muestra que existe la polaridad. O sea, para que exista el día tiene que existir la noche. Para que exista el bien, tiene que existir el mal. Para que exista el arriba, tiene que experimentarse el abajo. Para que exista un tú, tiene que existir un yo y al revés. Entonces, justo la mente egoica cree que solo soy una, ¿no? O sea, por eso se crea el otro, se crea esa negación, porque es decir, ¿por qué tú tienes que ser como tú eres y no como yo soy? ¿No? Esa es esta versión muy egoica del mundo de decir, ¿cómo es que el mundo es como es y no como yo lo pienso que sea? Y es esa misma fractalidad de la negación. O sea, la negación que niega la existencia de la polaridad. Así es. Por eso, la aceptación, el amor, es cuando tú aceptas que el otro es perfecto como es. Es ese recuerdo de la conciencia hermosa. Por eso se termina la violencia cuando yo acepto que tú lo estás haciendo bien y que no me estás quitando nada. Que tú, mi esposa, o tú, mi novia, o tú, mi hijo, que hagas lo que hagas desde tu libertad, es ese recuerdo que eres libre para hacerlo. Sí. Y que te amo por ser quien eres, y te amo por ser libre, y te amo por expresarte, aunque eso me rete profundamente a mí. Por eso el duelo termina cuando se acepta, ¿no? Sí. Dicen que el sufrimiento dura lo que dura en aceptarse, porque en el tiempo en el que yo estoy rechazando que haya algo ocurrido, sucede, ¿no? Por ejemplo, me pasó que el fin de año nos fuimos a acampar y se echaron en reversa, presté la camioneta y se echaron en reversa y le pegaron, le sumieron la cajuela sin haberlo visto porque había un tráiler ahí. Entonces me acuerdo que de repente cierro la cajuela porque estábamos metiendo todas las maletas ya por ahí, no cierro la cajuela, no la había visto y veo un hoyo ahí y yo exploté, ¿no? O sea, drama. Porque niego, o sea, entro en la separación, entro en esto no debía de haber sucedido, ¿no? Así es. Estoy viviendo este drama egoico y 2 minutos después me estaba echando una cervecita ya para despedirme y digo, ya, listo. O sea, no puedo hacer nada, esto ya fue. La persona que le chocó, ay, perdón, ni te preocupes, o sea, X, no, pero me siento súper mal porque tú te sentiste súper mal. Le digo, no, hombre, mi amor, o sea, tú estuvo perfecto, no lo viste, todos chocamos, no pasa nada. Y de verdad, o sea, 2 minutos después ya no había sucedido. Había pasado algo que en mi mente había generado esta separación. O sea, este movimiento del padre que dices tú, yo lo veo en todo el tiempo está pasando. Y ahí vivimos en el drama de esto no debería estar sucediendo y todo el tiempo estamos. Entonces, a mí me gustaría entender, bajándolo a nivel de cancha, que el despertar de la conciencia es regresar a ese proceso de unidad. O sea, regresar a ese proceso de amor divino donde cada una de las emanaciones divinas dicen, estuvo bien, estuvo perfecto. Y cada vez que despertamos recordamos que somos esa unidad, que somos la totalidad. Y entonces perdonamos a mi ex y recuerdo a todos los que me hicieron daño y a todos estos cabrones que no puedo perdonar. Y perdono a Donald Trump y perdono a Claudia Sheinbaum y me ataco de risa de la vida y me doy cuenta que esos son los péndulos, ¿no? Que ya no tenemos por qué seguir alimentando ese drama si al final, como bien dices, esto ya se terminó. Es decir, ¿qué significa que eso terminó? Que todo esto lo está creando una mente. O sea, lo está creando esta mente, esa película la está creando esta mente, sí, ¿no? Este proyector, y de repente dices, si esto está proyectando luz y la luz viene de Dios, o sea, si tuviéramos equivocarte viene de Dios. Sí, si tuviéramos la capacidad, que la tenemos, pero es complejo de decir, pues, si quito los fotogramas estaría la pura luz, y eso es en realidad lo que hay, y solo el fotograma es una distorsión ficticia de la luz que sigue siendo completa. Y esa es la identificación, ese es el principio de identificación. Si me identifico con que soy mi historia, si me identifico con que soy mi drama, entonces nunca voy a poder soltarlo, porque estoy pensando que soy eso. Pero fíjate qué hermoso movimiento nos estás invitando a hacer. O sea, si yo me convierto en el observador de mi vida y no en el personaje, me convierto en alguien transparente. O sea, estoy transparentando la experiencia divina de la luz de Dios. Y déjame, te doy una clave. Pero voy a decir algo clavísimo. Ponle pausa ahí. Y adivina el otro qué. El otro también, por eso el otro es mi espejo.
El otro es mi espejo porque me está reflejando la luz de la divinidad que yo no he visto. Claro. Y entonces el otro que me está mostrando mi apego, mi ansiedad, mis limitaciones, mi propia forma de querer controlar y gobernar al otro, el otro también es esa luz que a través de su personaje fotograma me está proyectando la divinidad. Entonces el otro es la salida también. Sí. O sea, cuando veo a la otra persona es la salida también a mi divinidad. Es decir, salir de mi ego y recordar que estoy aquí. Sí. Fíjate que, o sea, esa posibilidad de darnos cuenta que somos el observador, hay una clave que nos puede servir. Y Garnier Mallet, un científico francés, Del doble cuántico. que habla del doble cuántico y de algunas otras teorías, dice que en definitiva lo que tenemos que hacer para lograr la felicidad es dejar de pensar. Él dice eso, dejemos de pensar. Sí, que yo le llamaría dejar de juzgar, dejar de interpretar, dejar de ponerle todo un pensamiento. ¿Cómo se hace eso? Fíjate, nuestra mente tiene dos tipos de pensamientos. Los pensamientos espontáneos y los pensamientos fabricados. Los pensamientos espontáneos son los que tú no llamas, o sea, llegan, ¿no? Te piensan a ti. Sí, te llega un pensamiento. Ay, estoy cansado. Ay, me gustaría jugar o disfrutar tal, o me gustaría meterme en la alberca, o llamarle a mi hijo, lo que sea. Esta persona ya me hartó, ¿no? Pensamientos espontáneos. Esos pensamientos están siendo pensados, no los estás pensando, no los estás produciendo. Bien, después del pensamiento, vamos a ver que el pensamiento espontáneo es el pensamiento que viene de la fuente, porque no eres tú el que lo estás produciendo, entonces es algo más que tú, que también está en tu pensamiento, que está produciendo ese pensamiento. Pero lo que estamos acostumbrados a hacer los hombres es inmediatamente después del pensamiento espontáneo, empezamos a crear pensamientos fabricados. No le puedo hablar a mi hijo porque ahorita no es el momento, porque y es que además no sé qué, y entonces empezamos a construir un universo personal encima de los pensamientos espontáneos. En el momento en el que yo empiezo a producir pensamiento, estoy haciendo real la historia que está en el carrete. Estoy actualizando. O sea, elijo ese drama y entonces lo expando. Elegir el drama en el momento en el que juzgo mi propio pensamiento. Entonces, claro, toda la sanación en realidad es aprender a apagar los pensamientos producidos y dejarnos guiar por el pensamiento espontáneo. Pero alguien podría decir, ¡qué miedo! Claro, porque en el momento en el que digo qué miedo, estoy haciendo real toda la estructura histórica y todo el ego y toda la estructura del ego con historias, con heridas. Entonces tengo que ir a la terapia para que sanar una herida. ¿Por qué? Porque tengo que sanar las heridas de cuando era chico y de las vidas pasadas y cuando no sé qué y no sé cuánto, porque le hago caso a mis pensamientos producidos que automáticamente tú sabes cómo funciona la mente. Se va para la historia, trae el pasado, proyecta hacia el futuro, no sé cuánto. Si tuviéramos la posibilidad de solo dejarnos guiar por los pensamientos espontáneos, eso en el mundo de la espiritualidad o de esto le llaman la intuición o la canalización. Es correcto. O sea, si viviéramos solamente dejando que nuestro cerebro se conectara con el cosmos, que puede hacerlo, sí, y descargue la información del cosmos y nos va a llegar espontáneamente, todos seríamos felices y viviríamos. De hecho, en esencia, eso es la iluminación. El libro este libro en el que explico esto que estoy hablando aquí se va a llamar Volver a casa. Volver a casa. O sea que pronto va a estar. Pero ahorita ya lo pueden seguir en Spotify. Se llama Una maestría del amor. Es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Les va a cambiar la vida. Una maestría del amor en Spotify, por favor. O una maestría del amor. .org. Ahí lo pueden. .org. .org también lo pueden descargar y lo pueden comprar. Bueno. Para cerrar, quiero decirles que todo esto que hemos hablado el día de hoy se resuelve. Nosotros tenemos una metodología y por eso hacemos este podcast que se llama Suprahumano, que es una metodología justo para aprender a activar los códigos del ser y trascender la mente.
Si tú sigues pensando que todo lo vas a construir desde la mente y desde el personaje, te vas a agotar, vas a llenarte de estrés, vas a tener burnout, vas a creer que lo de afuera te va a validar y solamente vas a estar alimentando un personaje falso, o sea, un fotograma. Pero en la medida que vas despertando tu conciencia y vas dándote cuenta que eres el momento presente y que ahí no hay nada que hacer, que es la totalidad de la experiencia humana y que desde ahí no hay nada que pensar, no hay nada que darle al universo, es maravilloso. Pero también compartimos unos códigos que vienen desde un libro que se llama Transurfing, que es también aprender a decir, yo quiero vivir, o sea, ya que soy la totalidad, voy a elegir una película, o sea, quiero elegir ser un empresario o un doctor, y entonces aprender a guiarte a través del espacio de las variantes, desde el gozo y la plenitud de experimentar esta vida con totalidad, mientras eres el observador. Y entonces unir las dos cosas, pues ha sido mi trabajo de una vida, ¿no? Todo el despertar de la conciencia, el amor de lo que somos, pero además en el meterte a surfear la vida que tú mismo has elegido y decir, yo elijo esta película del viaje del héroe y ahora la voy a vivir. Elijo la película de tener una pareja y voy a tener la mejor pareja del universo. Elijo tener unos hijos y gozar los hijos. Elijo ser empresario y tener libertad financiera. Todo eso se puede porque finalmente la película la eliges tú. Entonces, hagamos de tu vida una fiesta. Hagamos de tu vida una fiesta permanente, divirtiéndonos, sabiendo que es un juego, que no es real, que somos un personaje transparente, que ahorita estamos aquí, mañana estaremos en otro lado y después seremos almas porque habremos trascendido esta vida. Así que muchísimas gracias, Peter. De nada, gracias. Gracias a todos. Bienvenidos todos los nuevos. Dale like, comparte. Por favor, hagamos de este podcast en vivo. Si no lo planeamos, se lo prometo que no lo planeamos. Un minuto antes lo decimos porque quiero que surja de este fotograma en el momento presente. Hemos entrevistado a mamás, a papás, a empresarios, a jóvenes, a artistas. Estamos hablando de una experiencia en vivo y además síguenos en la experiencia diaria, conexión diaria en Spotify, 5 minutos de activación, de conexión, de entender estos conceptos cada vez más prácticos en tu vida cotidiana. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.